Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora Olga María González. Que Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta semana que iniciamos, Padre. Gracias porque tu presencia, tu espíritu, tu palabra, tu poder está con nosotros. Gracias en esta tarde por cada persona que va a escuchar, que va a ver esta transmisión, Padre. Bendice a cada persona, bendíceme a mí, bendice a mi hijo que nos está guiando, Señor, en el nombre de Jesús, que en esta tarde tu palabra caiga en nuestro corazón, en tu precioso nombre. Amén. Amén. Amados, estamos ahora en Mateo 13:24. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Y él dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Qué hermosa parábola del trigo y la cizaña. El tema de esta parábola es el del mal, porque existe el mal. En esta parábola se mencionan algunas de las preguntas básicas en cuanto a la presencia del mal en el mundo y el juzgar a otros. Es una parábola que tiene algunas respuestas y lecciones muy prácticas para el hombre. Fíjense cómo dice ahí en el 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Un hombre sembró buena semilla. Eso es lo que dice este versículo. Y esa es la misión del Señor Jesús. El hombre del que está hablando Jesús es el mismo Señor Jesús. El hombre es Cristo, el Hijo del Hombre. La buena semilla son los justos dice la palabra de Dios, los hijos del reino. El campo es el mundo. Entonces tenemos que darnos cuenta. Lo que hace el hombre, es decir, Cristo, su obra es sembrar personas justas en el mundo. Primero habló del sembrador que sembró la buena semilla. Pero ahora aquí dice que siembra, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces ahora ya no somos nosotros, ya no es la palabra, sino que somos nosotros los hijos de Dios. Tenemos que entender, dice en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que es la misión del Señor Jesús, de sembrar personas. Nosotros nos convertimos y Él nos siembra para que nosotros seamos portadores de la palabra del Señor. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre, porque dice ahí, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El hombre, que es Cristo, es el dueño del mundo, es el dueño del campo. Dice que sembró la buena semilla en su campo, El mundo le pertenece al Señor Jesús. Tenemos que ver como dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El mundo lo creó, lo hizo el Señor Jesús. Porque dice ahí en Colosenses
capítulo 1:16, Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso dice Colosenses 1:16. Así que la parábola del trigo y la cizaña es que el Señor está sembrando trigo, buena semilla, que va a dar fruto. Pero también en Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado Dios por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Señor Jesús es el dueño de todo, es el creador de todo. Todo lo que tú ves, todo lo que tú conoces, fue creado por Dios. Yo misma fui creado por Dios, tú mismo eres creado por Dios. Todos le pertenecemos, somos su campo. Eso es lo que tenemos que entender. Y como Él es el dueño del campo, por derecho el mundo le pertenece a Él, porque lo ha creado. Lo acabamos de leer en Colosenses y en Hebreos, en Juan 1:3 también. Cristo siembra en el mundo. Él está obrando activamente. Nos estamos convirtiendo, hermanos. Por eso es que es importante orar para que la gente se convierta, para que sea una semilla sembrada en su campo. Tenemos que entender esto. Ninguna nación posee en forma exclusiva todos los justos de la tierra. Ninguna nación es favorita de Dios. Dios no hace acepción de personas. La semilla va a dar fruto. Si no lo hace, o bien está muerta, o bien no es una verdadera semilla. Tú y yo tenemos que dar fruto. Tú y yo tenemos que ser semilla buena, que donde nos planta el Señor demos fruto. Eso es lo que está diciendo. No hay persona justa separada de Él. Él es el sembrador. ¿Se acuerdan que lo acabamos de estudiar la semana pasada? Pero fíjense cómo dice el versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Fíjense cómo lo dice. Vino y se fue. Vino él y se fue, dice la palabra de Dios. En el versículo 38 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Está muy claro. En el 39 dice, el enemigo que lo sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Un enemigo siembra la cizaña. El enemigo es el diablo, el mentiroso, el engañador, el que lucha contra la verdad. Las cizañas son los hijos del diablo, los malvados. Aquí nos está mostrando que hay una gran diferencia entre el trigo y la cizaña. Lo que hace el enemigo, su obra es sembrar personas malvadas o impías en el mundo. Y lo hace secretamente, de manera que pasen desapercibidos. A lo mejor en nuestra propia iglesia tenemos, pero el Señor va a hacer la separación. Mientras los hombres dormían. Los hombres eran inconscientes, estaban demasiado ocupados, despreocupados, desatentos, demasiado preocupados, demasiado ocupados con los placeres y otros asuntos. Por eso es que dice el Señor que tenemos que velar, porque el diablo no descansa y viene y siembra la cizaña. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis.
Esto les está diciendo el Señor en el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, del 43 al 45. ¿Por qué no me entendéis mi lenguaje? Porque ustedes son hijos del diablo. Él es homicida, él es mentiroso. Y dice en Juan 13:2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Fíjense cómo siembra el enemigo. En la mente, en tu mente, de repente viene un mal pensamiento y tú tienes que decir, esto no viene de Dios. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Pero viene un mal pensamiento y tú tienes que decir, yo mando este pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo la mando porque esto no viene de Dios. Esto no viene de Dios. Fíjense en Hechos 13:10. Pedro dijo, oh lleno de engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Tenemos que tener cuidado, mis amados, porque cuando no nos damos cuenta, el enemigo viene y siembra cizaña. A veces estamos tan confiados de que todo está bien, pero viene el diablo y siembra cizaña. Siembra cizaña en medio del campo, en medio de lo que Dios ha sembrado, de lo que Dios ha sembrado. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser un compañero de tu escuela que te dice, pero ¿para qué vas tanto? Eso es fanatismo. Y tú dices, esto no viene de Dios. Y en vez de hacerle caso, tú dile, eso no viene de Dios. Tenemos que entenderlo. Fíjense en 2 de Corintios capítulo 4, del 3 al 4, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tenemos que entender que hay mal y que así como nosotros buscamos a Dios para bendecir, la cizaña buscan al diablo para maldecir. Hay tanta gente que está maldiciendo. Hay tanta gente que está maldiciendo a otras personas y tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado de no caer en esas artimañas del diablo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos muestras que hay una división entre el bien y el mal. Hay una procedencia tan diferente, tan distinta. Tú siembras la semilla buena y el diablo siembra la semilla mala. Queremos nosotros ser semilla buena, Señor, y dar fruto. Gracias, Señor. Y si tú que estás escuchando en esta tarde te das cuenta que no eres semilla buena, yo quiero que tú ores conmigo en esta tarde y le digas, Señor Jesús, yo quiero que tú me siembres en tu campo. Yo quiero ser semilla buena. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Y te pido, Señor, que tú me limpies de todo mal y que yo sea semilla buena y dar fruto. En tu precioso nombre. Amén. Amén, mis amados. Pues hemos empezado muy bien esta semana. Así que los espero mañana, martes, a las 6 de la tarde, para seguir estudiando la parábola de la cizaña y el trigo y la cizaña. Que caiga en nuestra mente y en nuestro corazón. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.